Bueno, muy buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio a este seminario 7, la lectura del seminario 7, el comentario de texto. Hoy está a cargo de Sebastián Báquiro del Foro de Bogotá. Vamos a escuchar su texto, luego yo hago unos cortos comentarios y lanzamos la discusión. Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Preparé un texto que quisiera leer. Am, Sé que cuento más o menos con 20, 25 minutos, entonces pues voy a darle al texto, si bien esperando leerlo todo, pues también con cierta calma para la claridad que espero tener. Bueno, el, el- el- mi idea fue partir la clase sobre la ley moral en 4 partes. Es una clase que tiene mucho contenido por mucho lado, cierra la primera parte del seminario. Entonces, pues bueno, arranco con la primera parte que llamé la crítica al formalismo kantiano. Desde las primeras clases del seminario séptimo, Lacan ha venido oponiéndose al modo clásico de pensar la ética en términos de una referencia al bien supremo. Recordemos que pues empieza a hablar de la ética de Nicómaco para referirse al bien supremo, a poner en cuestión el placer y demás. Empezando con la mención a la ética de Nicómaco. Su desplazamiento apunta a desmontar las ilusiones de una ética sustentada en la satisfacción, la armonía o la realización de una esencia humana, a que haya en el macrocosmos y el microcosmos una preparación dispuesta para que seamos felices. El ortos logos como principio comandante del espíritu de la existencia en la cual somos uno mediante el etos y el justo medio, llevados hacia cierto placer que nos advierte no es el bestial. Hay ciertas cuestiones bestiales que Aristóteles pues descarta de entrada. Lacan, en cambio, propone centrar la ética del psicoanálisis en el deseo y en la estructura de goce que lo rodea. La figura de Das Ding, introducida tempranamente como la cosa, inaugura un campo radicalmente distinto al del bien, el de lo imposible, el de lo imposible integrar, lo real que insiste más allá del principio del placer, centro estructurante alrededor del cual hay Vorstellungen que andan por el principio del placer. Discúlpenme 2 segundos, yo creo que voy a compartir también para que me puedan seguir, pero no tengo claro cómo se comparte en Zoom. Share. Listo. Creo que ya pueden ver mi pantalla, sí. Sí. Sí, Sebastián. Listo. En este contexto, la crítica al formalismo kantiano no es periférica, sino estructural. Lacan lee en el imperativo categórico de Kant, obra solo según aquella máxima que puedas creer que se torne ley universal, la forma por excelencia del deber despojado de todo contenido empírico. Para Kant, la moralidad no puede depender de inclinaciones, deseos, consecuencias o fines. Debe fundarse en la pura forma de la ley, en su universalidad. Esta radicalidad lo lleva a valorar los actos más puros como aquellos que se realizan por deber y nada más que por deber, sin importar el afecto o la utilidad. Pero precisamente aquí la cambia el problema. Esto es una ley sin objeto, sin contenido, sin finalidad. Se convierte en una ley que no protege, sino que exige de manera absoluta. En tanto exige sin mediación, se acerca al goce. El gesto kantiano, al querer sustraerse de todo patos, termina produciendo una ley inhumana, una estructura formal que se impone como mandato absoluto. Lacan, perdón, no lo pone en estos términos, pero se puede intuir aquí una torsión del vacío ético de Kant en la dirección de un exceso estructural. Si la ley solo se justifica por sí misma, si no tiene un valor sustantivo al cual remitirse, entonces funciona como un puro imperativo que goza en su propia exigencia. Por eso puede leerse al superyo, el cual Freud describe como el heredero del complejo de Edipo y como la fuente del mandato gozoso, goza, aunque parezca prohibir, como una reconfiguración pulsional del imperativo moral. En esta estructura, Lacan anticipa algo que desarrollará con más sistematicidad en el texto Kant con Sade, que el sadismo no es lo contrario de la moral kantiana, sino su reverso. Ambos comparten la estructura del imperativo absoluto, ambos operan con una lógica sin concesiones. En la ley moral, clase que tratamos hoy, esta tesis ya aparece.
el formalismo kantiano abre el camino a una ley feroz, sin piedad, que empuja al sujeto más allá de sus límites. Este imperativo no solo exige, sino que activa una lógica de sacrificio que tendrá un rol central en la ética lacaniana. Si el deber no está orientado por el bien, entonces su cumplimiento puede implicar el sufrimiento o incluso la destrucción del sujeto. Es el caso del sujeto que sacrifica todo para sostener su fidelidad a un mandato sin objeto, una lógica que se repite en la clínica con los sujetos atrapados por una exigencia superyoica de perfección, control o sacrificio, donde el deseo se desvanece y solo queda la compulsión a obedecer. Este núcleo, en apariencia puramente filosófico, tiene entonces un correlato clínico preciso. El sujeto del inconsciente no está guiado por la moral kantiana como ideal, sino como estructura. Y esa estructura, lejos de fundarse en la libertad racional, se impone como destino pulsional, como repetición de una ley que empuja al goce y no al bien. Acá vale decirlo, Lacan tiene en mente la repetición en términos de lo que luego definirá como automatón. Esta es la repetición, como la primera. Está al lado de la carta robada y no lo que más adelante en el seminario 11 va a redefinir. Entonces lo definirá como automatón. Esta es la insistencia significante, pero no en vano se configura al hablarse de Das Ding y la imposibilidad de representación de Das Ding. De este modo, la crítica lacaniana al formalismo kantiano no es un rechazo ilustrado, sino una subversión estructural desde el inconsciente. Allí donde Kant construyó una ética del deber universal, Lacan encuentra el punto donde la ley moral se convierte en vía regia del goce, un goce que no es elegido, sino sufrido, que no libera, sino que atrapa, que no funda la autonomía del sujeto, sino su división. La segunda parte del texto la llamé la ley moral como vía hacia el goce. Uno de los gestos más provocadores de Lacan en esta clase es el de vincular el imperativo moral kantiano con la estructura del superyo freudiano. A primera vista, esto parecería un emparejamiento forzado. ¿Qué relación puede haber entre una ética de la razón pura y una instancia psíquica asociada al goce, a la crueldad, al castigo? Sin embargo, Lacan nos invita a escuchar el tono del imperativo moral, no solo su contenido. Y lo que allí resuena en su debes es la voz de una ley que no se detiene ante nada, una voz que no persuade, no argumenta, no promete recompensa, sino que ordena. Esta tonalidad imperativa sin apelación tiene para Lacan un efecto decisivo. Al no fundarse en ningún bien, el deber se convierte en mandato absoluto y por lo tanto es potencialmente feroz. Ya no se trata de que el sujeto actúe por el bien o para evitar el mal, sino que se someta a una ley que está vacía, el deber por el deber, que se impone por su sola forma. Esta forma pura del deber, despojada de todo objeto, de bien indistinguible del superyo, tal como Freud lo describe, una instancia que cuanto más se obedece, más exige, que cuanto más se le cumple, más castiga. Desde esta perspectiva, la ley moral kantiana y el superyo freudiano comparten una estructura formal idéntica. Ambos funcionan como imperativos categóricos que no admiten excepción y que paradójicamente producen goce, precisamente porque colocan al sujeto en una posición de sacrificio, de exceso y de renuncia. En este punto, Lacan da otro paso. No solo el superyo exige, sino que goza de exigir. El sujeto que obedece a su superyo no se libera, sino que queda atrapado en una dinámica sin salida, donde la obediencia no calma, sino que intensifica el mandato. En esto radica la paradoja clínica. Los sujetos más morales, los más fieles a una ley interna inflexible, son muchas veces los más castigados por ella, víctimas de síntomas, inhibiciones o sufrimientos que no entienden. De ahí que el deseo y la ley estén estructuralmente ligados y que el goce se sitúe en el borde de esa relación como exceso, como resto y como retorno de lo reprimido. Entonces el problema no es que haya una ley, el problema es cuando la ley no tiene otro fundamento que su propia enunciación, cuando se convierte en puro imperativo. Aquí aparece el super yo y con él el imperativo de gozar, du sollst genießen. Es una formulación que Lacan tomará más adelante para mostrar cómo la cultura contemporánea no está dominada solo por la represión, sino por la exigencia de rendimiento, de placer, de gozo, una ética invertida, pero igualmente feroz. En resumen, lo que Lacan desarma es la ilusión de una ley racional que nos libere. Toda ley que se presenta como incondicionada y absoluta en el terreno del inconsciente se convierte en ley que goza, y el sujeto, lejos de emanciparse, queda sometido a ella en una repetición que le impide saber qué desea.
El deseo y la cosa, el tercer apartado, el deseo y la cosa, el lugar del goce en la estructura. Para comprender la radicalidad de la tesis lacaniana, según la cual la ley moral convoca al goce, es necesario volver a la estructura del deseo, tal como se ha venido construyendo desde el principio del seminario. En efecto, Lacan no parte del deseo como una voluntad subjetiva o como una carencia natural, sino como una articulación estructurada por el lenguaje que tiene su origen en una falta constitutiva, que sobre todo hemos visto en las últimas dos clases. El deseo es deseo del otro, pero más radicalmente es deseo que se sostiene en una falta estructural cuyo núcleo irreductible es lo que Lacan llama das Ding. Das Ding, la cosa que Freud nombra en su proyecto de una psicología para neurólogos, aparece en Lacan como lo absolutamente otro, lo excluido del campo del significante, pero que no obstante estructura al sujeto desde su exterior. Es, en cierto sentido, el objeto perdido que orienta todo deseo, pero que nunca puede ser alcanzado sin consecuencias devastadoras. Por esto, el principio del placer se erige como una defensa frente a lo real de la cosa. Impone una barrera que protege al sujeto del exceso que implicaría el encuentro directo. En este marco, la ley no puede pensarse como mera represión o límite exterior al deseo. Por el contrario, la ley constituye una mediación estructurante, una operatoria simbólica que hace posible el deseo al organizar su relación con lo que está perdido desde siempre. Es decir, el deseo solo puede articularse porque hay una ley, porque hay un orden simbólico que impone la falta. Sin ley no hay deseo, no hay impulso, goce mortífero, invasión del real. Así, cuando Lacan dice que la ley moral organiza el goce, no está haciendo una denuncia moral, sino una inscripción, perdón, sino una descripción estructural. El imperativo kantiano, en su pureza, en su vaciamiento de todo contenido, funciona como el punto de anclaje de un deseo que no puede completarse nunca. La ley, al no prometer ningún bien, al no ofrecer ninguna satisfacción, genera un vacío que convoca al sujeto a responder con su acto, pero ese vacío no es neutro, está cargado de goce. En la clínica, esta lógica puede verse con claridad. Bueno, acá yo siempre, acá me tomo ciertas licencias poéticas, yo soy filósofo, la clínica no es mi fuerte, pero obviamente los seminarios de Lacan van por la parte clínica. Entonces, en la clínica, esta lógica puede verse con claridad. El sujeto neurótico no está dominado simplemente por una moral restrictiva o por un ideal del yo inalcanzable, sino por una ley que goza de exigirle. Es lo que Lacan formalizará luego como el superyo, una instancia que cuanto más se obedece, más exige. Ya lo mencionaba antes. No se trata de una ley que reprime el deseo, sino de una ley que lo estructura, en tanto lo deja siempre insatisfecho y que goza con esa insatisfacción. Esta operación ya estaba anticipada en las clases previas del seminario, donde se analizaba cómo el goce aparece no como algo accesible que se permita, sino como algo estructuralmente imposible, pero cuya imposibilidad es lo que lo vuelve el motor del deseo. La ley en este sentido no es un obstáculo accidental al goce, sino que es su condición, pero también es su forma más radical, perdón, sí, no, pero también en su forma más radical, como en el caso del imperativo moral kantiano, puede convertirse en una vía de acceso al goce más allá del principio del placer. Un goce no ligado a la satisfacción, sino al sacrificio, a la pérdida e incluso a la muerte. La cuarta parte es un poco adelantarme a lo que viene, lo último que Lacan trabaja y tiene que ver con Antígona, se llama Anticipando Antígona, Acto, Ley y Escándalo. La clase, la ley moral, concluye con un desplazamiento fundamental que prepara el terreno para lo que será el núcleo del seminario, la lectura de Antígona como figura ética por excelencia. Aunque Antígona no es aún tematizada directamente en esta clase, los elementos que permitirán su articulación ya están en juego. En particular, Lacan deja planteado un horizonte en el que el acto ético no se define por la conformidad a la ley universal, como en Kant, sino por la fidelidad a un deseo que no transige, incluso si eso implica confrontarse con la muerte. En este punto, el contraste entre Kant y Antígona es clarificador. Si para Kant el sujeto ético es aquel que obra por deber, según la forma universal de la ley, en Antígona encontramos a una figura que no busca universalidad, sino que encarna un deseo singular, no mediado por el otro, social o político. Tu acto, cuando entierra a Polínices en contra de la ley de Creonte, no se justifica por un ideal del bien ni por un principio racional, sino por una fidelidad a una ley, otra, íntima, no escrita, que no se puede explicar, pero que exige su cumplimiento.
Es precisamente este rasgo lo que hace del acto de Antígona un acto escandaloso. No porque desafíe la ley positiva, eso lo hacen también los héroes trágicos o los rebeldes políticos, sino porque su acto revela que hay un punto de deseo en el sujeto que no puede ser simbolizado, que no puede ser sacrificado sin anular al sujeto mismo. El deseo, en su forma más radical, no es negociable, y sostenerlo implica muchas veces poner en riesgo la vida misma, como Antígona hace. Este tipo de acto, ético en el sentido lacaniano, no se mide por sus consecuencias, como en la ética utilitarista, ni por su adecuación a una norma, como en la ética kantiana, el ortos logos. Se mide por su capacidad de poner en juego el ser del sujeto, de exponerlo a lo real sin mediaciones. Por eso Lacan dirá que el verdadero acto ético es aquel en que el sujeto se sostiene en su deseo, no cede en su deseo, sin ceder, sin buscar garantías. En la ley moral, este gesto está anticipado en la crítica a la forma vacía del deber. Allí donde Kant encuentra en la ley moral la fuente de la dignidad humana, Lacan advierte que esa ley puede volverse inhumana, destructiva, si no está articulada con el deseo. En cambio, en el acto de Antígona hay una confrontación directa con la ley del otro, una negativa a ceder en el deseo, incluso cuando eso implique perder todo, vínculo, reconocimiento y, como finalmente sucede, la vida. Este movimiento será central para la ética del psicoanálisis. El sujeto no se constituye ni en la obediencia ni en la transgresión, sino en el acto que lo compromete con su deseo más singular, incluso cuando este deseo lo arrastre hacia el límite del goce o hacia la muerte. Lacan no propone una ética del sacrificio ni del heroísmo, sino una ética que toma en serio el deseo como lo más íntimo y lo más real del sujeto. En definitiva, lo que se prepara en esta clase es un corte con toda la moral del bien común o de la universalidad formal. Se abre el camino a una ética que no responde a valores estables ni a principios trascendentales, sino que se juega en cada sujeto, en su relación con la cosa, en su elección de sostener o no su deseo. Esta elección, cuando es verdadera, no puede no ser escandalosa. Ya, para cerrar la conclusión, hacia el fin de la clase, la ley moral, Lacan deja delineada la que será su tesis fundamental, sus tesis fundamentales. La ética del psicoanálisis no se apoya en una moral de normas o valores, sino en el deseo como brújula de la acción. Esta no es una ética hedonista ni transgresora, sino una ética que reconoce que el sujeto solo puede constituirse en relación con un deseo que le es propio, aunque ese deseo lo confronte con su falta, con su goce, con su límite. En esta clave, la posición ética no consiste en ajustarse a la norma ni en violarla, consiste en no ceder en el deseo. Esta fórmula, que se volverá célebre, no implica una obstinación ciega ni una voluntad heroica, sino una responsabilidad estructural frente a lo que en uno insiste como singular, como real, como irrenunciable. Ceder en el deseo no es renunciar a una satisfacción momentánea, sino traicionar eso que nos constituye como sujeto. Por eso, la ética del psicoanálisis se distancia de las éticas del bien común, de la felicidad, de la universalidad. No hay una ética para todos, hay una ética del uno por uno, una ética que se construye en transferencia, en el trabajo con el inconsciente, en la experiencia analítica. El analista en este marco no es un moralista ni un orientador. Su acto es ético en tanto sostiene el lugar donde el sujeto puede confrontarse con su deseo sin recaer en el sentido, en la adaptación o en la norma. El riesgo es alto, sin embargo, porque allí donde el sujeto se acerca a su deseo verdadero, se acerca también a su punto de gozo, a das Ding, a eso que puede hacer estallar la escena. Por eso, Lacan no propone una ética del deseo sin mediaciones, propone una ética que reconoce el lugar de la ley simbólica, pero que no se subordina a su versión feroz, superyoica, ni a su idealización moral. Una ética que se construye en el filo entre la ley y das Ding, entre el Wunsch y el goce. Esta posición ética tiene una consecuencia clínica. No se trata de llevar al sujeto hacia el bien ni de aliviarlo de todo sufrimiento. Se trata de acompañarlo a saber qué desea y qué precio está dispuesto a pagar por no traicionarse. Esa es la dignidad ética que el psicoanálisis puede ofrecer, no la moral kantiana del deber, sino el acto singular que inscribe un deseo en lo real. Finalmente, y ya cerró este párrafo, lo que Lacan nos deja en esta clase es una pregunta crucial que atraviesa todo el seminario. ¿Qué quiere decir actuar éticamente cuando no hay garantía del bien, cuando la ley se desfondó y cuando el deseo nos confronta con nuestra división? No hay una respuesta única, pero hay una orientación, no ceder en el deseo.
Esa es la máxima de una ética que no tranquiliza, pero que nos compromete con lo más íntimo de lo que somos. Es, sí, ya acaba. Muchas Bueno, gracias. Sebastián, muchas gracias por este interesante trabajo. Por un momento, cuando me mandaste tu texto, que te agradezco pues que lo mandaras con anterioridad, pensé que estabas hablando de otra lección de Lacan, pero veo que tu estilo es construir un texto a partir de lo que este capítulo te sugirió, dejando de lado un poco la disciplina del comentario de texto que nos dejó Lacan y que aplica a Antígona, precisamente. Tú dijiste claramente que divides el texto en cuatro partes. Yo voy a referirme a las primeras tres. En la primera parte, la crítica del formalismo kantiano, sitúas el problema en que se trata de una ley sin objeto, sin contenido, sin finalidad. Se convierte en una ley que no protege, sino que exige absolutamente. En este punto yo deseo agregar algo. En cuanto a Kant y Sade, esta lección me permitió entender por qué el uno es el reverso del otro, como tú lo mencionas. Lacan empieza a explicar por qué con Sade es claro que se trataría de una sociedad natural, lo que puede ser repugnante ante la ley moral de Kant. El asunto es que si se elimina todo sentimiento de la moral, el mundo sadista puede ser concebible y ahí está la clave. Kant en su moral dice que se debe eliminar todo sentimiento y la moral sadiana implica que también se elimine todo sentimiento. Por otro lado, sorprendentemente para aquellos que reniegan de las citas, Lacan cita dos veces en este capítulo. Una de ellas es a Kant mismo y otra a la epístola de San Pablo. Dos citas larguísimas las dos. Creo que la importancia de este fragmento de Kant que cita Lacan estriba en que él logra encontrar el punto de unión ahí, en ese párrafo entre Kant y Sade. Lo explica muy bien más adelante. Consiste en que Kant habla del dolor como el límite que tiene la buena voluntad. Y en Sade, esencialmente, lo que fundamenta su ética es el dolor del prójimo y el dolor del propio sujeto, que termina siendo pues lo mismo por la noción de Nevenitz. El segundo punto que tú desarrollas, la ley moral, como vía hacia el goce, te lleva al tema del superyo, que efectivamente Lacan no menciona aquí para nada, pero que tú aprovechas para pensar. Por otro lado, desarrollas la relación de la cosa das din con el deseo y el goce, que es el avance que hace Lacan en la lección. Habla de la necesidad de la ley para que haya deseo y límite al goce. En la última parte, Antígona, sobre Antígona, adelantas lo que vendrá en tres lecciones posteriores. Ya veremos quienes se encarguen de ellas qué piensan de la propuesta de Lacan. Solo destaco algo al respecto que me parece un poco complicado en tu texto. Es la interpretación que haces de la frase enigmática, porque es muy enigmática, no ceder en su deseo, que te lleva a una conclusión pues que leíste muy claramente y sobre la cual se puede volver más adelante. Pero yo quiero que tú me expliques de la conclusión que traes una frase. Dice, saber qué desea y qué precio está dispuesto a pagar por no traicionarse, es como la propuesta pues de la ética analítica. Yo quisiera que me explicaras cómo piensas ese nombrar su deseo. ¿Qué es eso de nombrar su deseo? Cuando lleguemos a esto de Antígona, y a mí me toca pues una de esas lecciones, seguramente vamos a tener que considerar que el momento en el cual Lacan desarrolla la ética enmarca el deseo en una concepción de inconsciente estructurado como un lenguaje que determina el deseo definido en el seminario anterior como la metonimia del ser. Justo lo que intenta sostener Antígona, quien eterniza su ser de hija de los Lactácidas. Pero
cuando Lacan sostiene otro inconsciente, el de la lengua, saber de unos que marcan el cuerpo, ya se trata de otra cosa, y Antígona la tenemos que ver de otra manera. Ya creo que no la podemos poner como un paradigma ético. Yo pienso que el encuentro internacional de Sao Paulo pues mostrará esas otras vías para la ética analítica. Te quiero hacer unas preguntas, Sebastián. Tú dices que Lacan propone centrar la ética del psicoanálisis en el deseo y en la estructura de goce que la rodea, que rodea ese deseo. Mi pregunta es como por una cierta topología que tú estás insinuando acá y que me gustaría que ampliaras pues un poco. Otra pregunta, tú afirmas, si el deber no está orientado por el bien, entonces su cumplimiento puede implicar el sufrimiento e incluso la destrucción del sujeto. Ahí yo quisiera que me expliques qué entiendes por la palabra bien, porque sería contradictorio aparentemente con lo que dices sobre que no hay bien soberano. Y quisiera si pudieras ampliar algo sobre qué es eso de la autonomía y la emancipación del sujeto. ¿A qué te refieres con eso? También hablas de que el deseo puede articularse porque hay una ley, porque hay un orden simbólico. Entonces ahí la palabra articularse, me gustaría también que me explicaras un poco porque hasta donde yo puedo entender el deseo es inarticulable. ¿O qué es lo que tú quieres decir con eso? Y para pues los colegas o el público que nos acompaña, me gustaría que pudiéramos discutir varios puntos que la lección deja. Uno que me parece fundamental es lo que Lacan llama la mentira como forma de la verdad en la protompseudos, como defensa ante Dasdin. El otro punto es lo que tiene que ver con la repetición a la que tú aludes. La otra es la estructura del inconsciente, cómo y qué es eso de la estructura del inconsciente acá. Y me parece que hay una tesis de Lacan y es que la ética comienza en el momento en que surge la pregunta del sujeto sobre ese bien que él había buscado inconscientemente en las estructuras sociales, pero que descubre que lo que se le presenta como ley está vinculado con la estructura del deseo. Y Lacan precisa que ese deseo es el incesto, lo que implica que el objeto del deseo se mantenga siempre a distancia. Lo que me interesa es que Lacan ahí dice que el psicoanálisis introduce una erótica articulada a la ética. Bueno, entonces propongo estos temas, te hago estas preguntas para que hagamos el desarrollo de la discusión. Lo que puedas No, no responder. alcancé a anotar todo, pero, Ah, no, tranquilo, pero lo que tú quieras y puedas decir. vale. Sobre la segunda, si el deber no se orienta por el bien, vale. Sí, tal vez ahí se le da extraño, pero precisamente a lo que voy es que un poco lo que Lacan viene diciendo, él empieza con la ética a Nicómaco y plantea que hay un bien supremo, y luego nos vamos dando cuenta que ese bien supremo no es algo existente, sino que se ubica das Ding desde el Entwurf como algo que está por fuera, que entra, o más bien, que genera todo lo que está alrededor, pero que no es el bien supremo. O tal vez sí lo es, y también es el objeto malo, el objeto bueno, pero no es susceptible de representación, no es ni Sagevorstellung, no es Vorvorstellung, no es nada que tenga que ver ni con el mundo de las representaciones, ni nada que tenga que ver con el mundo de las cosas, del pensamiento, en fin, todo lo que ya nos ha dicho sobre el principio de placer, y principio de realidad, sino que está ubicado en el centro. Aquí a lo que voy es que precisamente, yo lo que veo es que Lacan está tomando el imperativo categórico de la crítica de la razón práctica para decir, aquí hay un formalismo o más bien hay una estructura que, que es mera estructura, que es una estructura vacía. Mm, en tanto estructura no tiene un bien, no tiene una finalidad, no
Te lo decía, tiene que ver con los sentimientos, aquí no está esto, está el deber en tanto deber y como deber está vaciado de, vamos a llamarlo cualquier sesgo. En ese sentido es que digo que está bien, no hay un bien supremo y que precisamente esta estructura como estructura nada más, si no tiene un bien, puede llevar a la destrucción del sujeto o puede llevar por otro camino, que es un poco la comparación que hace entre Sade y Kant, porque es la forma, es simplemente forma y no tiene un bien. Es como un poco ese juego, porque digamos que sobre todo Lacan utiliza el término de bien cuando está hablando de Aristóteles, del ético de Nicómaco, pero como que hay, hace un deslizamiento y empieza a hablar del imperativo categórico, pero no utiliza el bien en la misma forma, porque ya nos dijo el bien supremo no existe, no hay este justo medio, sino que aquí tenemos otra forma de ley moral y la ley moral tiene que ver es con una estructura y esa estructura, como está vaciada este bien del que veníamos hablando, pues puede llevar a algo mucho o puede llevar al objeto malo. Él lo llama el objeto malo, el objeto bueno, o sea, no lo llama así porque lo crea así, sino que para mostrar que el objeto, das Ding, más bien que no es objeto, das Ding, la cosa, no es el objeto. Puede ser el objeto malo, pero también es el objeto bueno. Es el incesto, hay una prohibición allí y hay una estructuración. En ese sentido, el deseo se articula porque hay ley. A lo que yo me refiero con eso tiene que ver un poco con que hay una articulación, está bien, sí, tal vez la elección de articulación no fue la mejor, pero a que me refiero con ese que se articula el deseo tiene que ver con que Lacan, digamos que cuando nos habla sobre Das Ding, nos dice precisamente que todas las Vorstellungen, todas las representaciones, incluso el Vorstellung representante en algún punto cuando empieza a ser a hilar fino para buscar este representante representativo. eh, Todo esto se arma alrededor de un vacío. Él en algún punto va a tomar a Heidegger para hablar sobre el vacío constitutivo y la cuestión de la jarra y cómo el vacío es algo alrededor de lo que se forma. Es un vacío positivizado. Das Ding es un vacío que está positivizado precisamente, no es una ausencia. Este es todo el punto del cual viene tratando el Lemburf como la primera satisfacción que es alucinada, cuál es la insistencia del principio del placer en la alucinación. No hay una primera satisfacción que nos permita ubicar Das Ding, sino que Das Ding es algo que está positivizado como un vacío, no es una sustracción, sino que es un vacío que se pone y alrededor se articula todo. En ese sentido hablo de la articulación del deseo, no en un sentido de que el deseo se articule, sino que hay Vorstellungen y estas andan por el principio del placer y allí también parte el deseo gracias a la ley, que es en últimas a lo que está apuntando esta clase. La ley moral funciona como una barrera, no funciona como un... La ley moral no funciona como el ortos logos de hacia allá vamos, esto así se rige, así funciona, sino que se ubica como una barrera que nos protege de Das Ding y de lo destructivo que puede ser el goce que allí hay, o sea, el vaciamiento de goce que se produce y el deseo que surge en este momento. Em, ya anoté lo del psicoanálisis de la articulación o lo que tiene que ver de la erótica a la ética, pero ahí realmente no sabría qué decir, este no, Ah, pero no, me llamó la atención, o sea, lo retomo sin saber qué decir porque sí me llamó mucho la atención, pero realmente no, esa es no una lo sé. propuesta para que todos discutamos alrededor de esos puntos que a mí me llamaron la atención en la lección, tranquilo. Sí. Y bueno, sí, en últimas yo decía sobre la cita, sí, yo no cité porque a mí me pasa algo muy curioso con Lacan y siempre que estoy en estos espacios, eh, Lacan es difícil de leer y en este seminario me parece especialmente difícil de leer porque es como si estuviera dejando Dasding todo el tiempo, como si a propósito estuviera dejando perdido algo y tus palabras se estuvieran articulando alrededor de algo que él dice pero que no está dicho de alguna manera.
Entonces, cuando voy a las citas, siempre me siento como haciendo una falacia de autoridad, como si yo les dijera, pero vean, aquí está la cita, no estoy mintiendo. Entonces, sí hice como un ejercicio aquí medio hermenéutico de venga a ver qué entendemos, cómo articulamos todo esto, porque además es la última clase, antes de, pues, la última clase de toda esta primera parte, donde él empieza con el proceso primario, el proceso secundario, pasa por el Entwurf, y esto es a lo que él llega después de Das Ding a intentar articular, pues, el goce, que no es el goce aún, pero es el goce. Sí, Sebastián, yo decía que tú tomaste otra vía, cada uno toma la vía que quiera en el comentario de la lección, pero recordaba que Lacan mismo nos dejó el método del comentario del texto, si se puede llamar método, ¿cierto? Y él dice que es muy sencillo, escoger los significantes y tratar de descifrar qué es lo que hay ahí. De la cita por la cita, tú tienes razón, no tendría ninguna razón de ser, pero a veces es necesaria, como le fue necesario a Lacan mostrarnos que Kant mismo muestra su punto de equivocación y que ese punto de equívoco en su propuesta es lo que lo liga directamente con Sade, ¿no? Eso es lo De interesante. acuerdo. Y la otra cita que es muy linda, que yo te invito a que la vuelvas a mirar, es la de la epístola de San Pablo, donde Lacan coge la epístola y le hace una variación a una de las palabras. Mete ahí la cosa. Eso pues no lo menciona así San Pablo, pero Lacan lo hace para mostrarnos cómo eso ya estaba dicho, el goce ya estaba dicho desde aún en la Biblia, ¿no? Es una bella cita que vale la pena retomarla, ¿no? Aquí hay una cosa importante con esta cuestión y es, Lacan es muy crítico, por ejemplo, de las traducciones que hace, pues yo para preparar esto volví a pegarle una repasadita a las clases anteriores y es muy crítico de las traducciones, él es muy crítico de las Ajá, traducciones porque pues hay problemas. Digamos claro. que con el Entwurf, con el proyecto de psicología, pues sí, en efecto, yo le pegué una leída ahí en español y no se entiende muy bien a lo que, o sea, estrictamente a lo que está haciendo Lacan, Ya. pero en alemán se ubica bien. Entonces, por supuesto, hay un juego ahí de significantes que es importante. Yo cuando lo leía decía, bueno, va a tocar aprender francés para leer a Lacan en francés porque seguramente se puede sacar mucho más. Pero bueno, es un comentario al margen con respecto a lo Ya. que está diciendo. Bueno, Sebastián, démosle la palabra a todos los que nos están acompañando acá, a quienes agradecemos de antemano, lo mismo los que están en el Foro de Medellín de manera presencial. Saben que tienen en reaccionar, pueden pedir la palabra con la manito levantada y aquí se la damos. Es una lección efectivamente, como todas estas, difícil, Sebastián, pero bueno, hiciste una muy buena lectura. ¿Quién quiere tomar la palabra, hacer una pregunta? Mientras se van animando a levantar la mano, yo quisiera, Sebastián, a propósito del desarrollo que tú haces de lo horroroso de la cosa, que hay que defenderse con la ley, es parte de la tesis que tú traes, es mostrar que Lacan, de alguna manera, eh, indica que Freud mismo mostró como los sujetos tienen una primera defensa ante la cosa y es la mentira. Lo que él retoma de ese texto cortico tan bello de Freud de la protonpseudos histérica de una paciente que tiene dos recuerdos infantiles de distinta época, con las vestimentas, y no sé si todos la conocen, pero él hace alusión a eso y dice, lo generaliza, todos tenemos una mentira para defendernos de la cosa. Dicho de otra manera, el síntoma es una mentira para defenderse de la cosa, ¿no? De Das Ding, como lo menciona acá, de lo real, del goce.
Y él lo pone en retrospectiva. Hay un recuerdo, el que menciona es que hay un recuerdo sobre un tocamiento, pero ese recuerdo luego se transforma en algo que tiene que ver con la ropa. Y hay sí, una mentira primordial que tiene que ver con esa defensa. En esa defensa, digamos que a mí me produjo curiosidad la generalización en últimas del caso, pero, pero también parece sumamente funcional como un encubrimiento de recuerdos. Pensaba bastante en Freud en el tratamiento de algunos, de la pizarra mágica, de cómo se van poniendo unos sobre otros y cómo hay conexiones que aquí funcionan por metáfora y metonimia. Sí, eso. Yo, Yoli tiene la Hola, palabra. listo. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Sebastián. Eh, a ambos les escuché mencionar a Antígona, a Sebastián y a Beatriz. Beatriz dice que, o entendí que Antígona no era, no sé si ya el paradigma de la ética del deseo. Sí. Pero eso cuando a mí me toque la lección lo desarrollo. Es que le estaba contando a Sebastián que él se adelantó a 3 lecciones que le toca a 3 personas diferentes más adelante y anticipaba que es verdad, él dijo una cosa que es verdadera en esta lección. Para Lacan el paradigma es Antígona porque no cede en su deseo, ¿ya? Ajá, Sí, entonces yo introducía algo para pensar y desarrollar posteriormente, porque tenemos que tener claro que este seminario, Lacan dictó 27 seminarios y este es el seminario 7. Es decir, podemos pensar que está empezando, todavía está ujú, empezando el desarrollo de su teoría. Él acaba de hacer el seminario 6 sobre el deseo y su interpretación. Ha construido sí. una estructura que es la del grafo del deseo. Introduce el otro como anterior al sujeto, que lo predetermina, a quien el sujeto le demanda, bueno, todo lo que él desarrolla en el 6. En el 7, él sigue pensando el deseo, pero introduce esta novedad, la cosa, que no estaba en el 6. Al introducir la cosa ya hay una variación en un punto, pero él sigue sosteniendo el deseo en relación al inconsciente que él pensaba en ese momento, estructurado como un lenguaje. Pero van a venir cambios. Y eso que yo Ah, planteo, Yoli, tiene que ver con cambios que Lacan hace, que nos va a obligar a repensar la ética más allá del seminario 7, que seguramente es lo que vamos a ver en el encuentro en Sao Paulo. Vamos a encontrar que el seminario 7 es un momento de la propuesta de ética, pero no es la definitiva. Es lo que quería anticipar y decir para que vayamos pensando. Nosotros estamos aquí haciendo un seminario de lectura de texto que limita un poco la cosa, porque nos deja circunscritos al texto. Valiente Sebastián que se atrevió a ir en el mismo texto, ¿cierto? Nosotros vamos lección por lección tratando de pensar cuál es la ética, pero nos podemos engañar si pensamos que la propuesta de la ética psicoanalítica está en el seminario de la ética. Pues no, no. Nos toca pensar qué cambios hace Lacan para repensar la ética. Es lo que yo estoy tratando
de desarrollar. Ahora, no desarrollo lo de Antígona todavía porque entonces me adelanto un montón de lecciones y es la que me toca más adelante. Ujú. Sí, de todas maneras, hasta, o sea, digamos que hasta Seminario 7 o hasta acá, Antígona es el paradigma de la ética del deseo, de no Exactamente, ceder en el deseo, ¿cierto? exactamente. Pero Lacan va a reconsiderar, va a repensar la noción misma de deseo, más allá del Seminario 7. No es sino que pasemos al 8, al de la transferencia, y encontramos un montón de cosas. Pero bueno, Clara, hasta ahí Yoli, ¿o querías decir Gracias. algo? Ajá. No, está bien. Clara, Bueno, gracias. Bueno, gracias Beatriz, gracias a Sebastián también por su recorrido por la lección. Voy a bajar la mano. No dice cómo se baja la mano. Bueno, quería como decir, como entrar un poquito en este diálogo que Beatriz nos está planteando. Yo tengo una hipótesis un poco diferente respecto de lo que significa este seminario 7 y la relación con el deseo y la relación con lo real. Es verdad que Lacan va a ir construyendo una noción de lo real que muy probablemente va a tener una característica eh, y un peso teórico distinto, digamos que al final de su enseñanza, cuando como el, el propio Lacan en este seminario precisamente hace una diferencia en su definición de la ética y nos dice, no es una ética del ideal, es una ética de lo real. O sea que Lacan queda comprometido desde el comienzo a trazar su recorrido sobre la ética en relación a lo real. Bueno, tiene varias definiciones de lo real en el seminario que no las voy a hacer aquí en este punto, pero yo creo que es importante como pensar si es algo verdaderamente novedoso lo que Lacan trae luego, o si aquí ya Lacan tiene una trilla, un trayecto trazado que nos puede orientar. Creo que lo hemos visto, define lo real en relación a lo innombrable de la pulsión de muerte, define lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar, define lo real en relación a Das Ding. Y en esta lección me parece que hay un punto que es muy importante porque, digamos, en la primera página Sebastián no la planteó, bueno, pero habló de Das Ding, pero Lacan hace una invitación topológica, una invitación a pensar una topología y así empieza la lección precisamente cuando dice, bueno, cuando llama al simple espíritu, no sé qué querrá decir el simple espíritu, supongo que Lacan quiere decir que es común para todos entender el problema que él está planteando. Y entonces dice, bueno, hagamos entrar al simple espíritu, hagámosle sentarse en la primera fila y preguntémosle qué quiere decir Lacan. El simple espíritu se levanta, va a la pizarra y explica. Lacan nos habla desde el principio del año de Das Ding en los siguientes términos. Lo coloca en el núcleo de un mundo subjetivo, que es el que la economía, según Freud, nos pinta desde hace años. Ese mundo subjetivo se define porque el significante en el hombre está entronizado a nivel del inconsciente, mezclando sus puntos de referencia con las posibilidades de orientación que le brindan su funcionamiento de organismo natural de ser vivo. Ese es el mundo subjetivo. Pero dice él, ya con solo escribirlo así en la pizarra, coloca a Das Ding en el centro y alrededor el mundo subjetivo del inconsciente organizado en relaciones significantes. Ven ustedes la dificultad de representación topológica.
Pues ese das din está justamente en el centro, en el sentido de que está excluido. Es decir, que en realidad debe ser formulado como exterior a toda cadena significante. Ese das din, ese otro prehistórico imposible de olvidar, la necesidad de cuya posición primera Freud nos afirma bajo la forma de lo que es extraño a mí, estando empero en mi núcleo. Eso es lo que a nivel del inconsciente solamente representa una representación. Entonces yo diría que en esta topología, que Lacan mismo llama topología, él va a situar una lógica muy importante, que estamos con la clínica Borromea y con el inconsciente real. Lacan va a profundizar en esta reflexión, pero Lacan no va a situar el problema de la ética, me parece, lo podemos discutir en relación a la cadena significante, en relación a las Forstellum representans, al representante representativo o a las representaciones, sino por fuera, como extranjero, como nos venían diciendo en relación a la lectura de las lecciones sobre Dasdin, es lo que está por fuera de toda posibilidad de ser representado, es lo que está por fuera de toda palabra, es lo que está por fuera e imposible de ser alcanzado por el significante. Entonces yo creo que Lacan aquí tiene una teoría de lo real. Yo a veces he pensado, este seminario 7 de Lacan es un seminario temprano, como tú nos decías, Beatriz, vienen 20 posteriores, claro que el 27 realmente es el de la disolución de la escuela, pero vienen 20, o es un seminario precoz, siempre lo he dicho así, es decir, que encierra en su núcleo problemas cruciales respecto de la ética del psicoanálisis. Pienso que podríamos como poner eso en consideración, porque luego va a volver a hablar de la ley moral, pero él va a decir que la ley del psicoanálisis es otra cosa completamente distinta a la ley que está articulada de manera significante o la ley que está articulada en la cadena. Bueno, ese era como un primer comentario que quería hacer, pero lo hice muy largo. Discúlpenme que me tengo que movilizar porque se me va a desconectar esto. Clara, mientras Es organizas esto lo ahí, que quería decir. No, allá. tengo que ir allí a conectarme, pero adelante voy a pagar para poderme, pues, cámara. Sí, no puedo esperar que Clara esté, pero voy a decir, no, todo lo contrario, estamos completamente de acuerdo. Y de acuerdo, Ah, no, no, tranquilita, que aquí estoy. Lo que pasa es que se me va a despegar. Ok. sí, que estamos completamente de acuerdo porque yo no estoy diciendo que lo real no esté en este seminario, ni estoy diciendo que lo que cambia Lacan es lo real, sino que cambia Sí, te la escucho. noción del deseo en Ah, relación al 6, porque introduce justamente la cosa del bien común real. Y con eso empieza una nueva visión del deseo. Lo que digo, Clara, es que la concepción del deseo que Lacan tiene aquí, tanto es que la cita que trae Sebastián como la propuesta ética en no ceder en su deseo, la tenemos que coger con mucho cuidado. Fue un poco el comentario que le hice, porque si efectivamente esa es la propuesta en este seminario, Lacan va a traer otras propuestas de ética más adelante, cuando introduce el objeto A, bueno, y otras cosas que seguramente vamos a ir desarrollando a lo largo de todos los trabajos que hagamos sobre la ética. No estamos de acuerdo, Clara, aquí está lo real. Está desde acá, está lo real. Fue lo que también planteé cuando hicimos la apertura de este seminario, que trabajaste la vez y yo dije, aquí está lo real y está el goce. Tú pensabas en ese momento otra cosa, pero bueno, ya vamos poniéndonos de acuerdo poco a poco. ¿Alguien más tiene otra pregunta o Clara quiere agregar algo? bueno, si es posible, agregaría
complementaría la reflexión sobre Kant y Sade, que en realidad yo creo que en esa cita Lacan muestra la agudeza de su lectura, porque efectivamente él viene comentando que en Kant la ley moral no admite ningún afecto, Ujú, pero en realidad Kant sí admite un afecto, el que lo cita Lacan, dice, finalmente solo admite un afecto, el dolor. ujú, Y en esto Kant es de la opinión de Sade. ujú. Eso es impresionante, esa agudeza de Lacan, porque si uno va a la metafísica de las costumbres en Kant, efectivamente Kant dice, además que lo dice de manera como con todo el carácter de su imperativo categórico, y es si alguien después de su acción ha sentido dolor, humillación, herida narcisista, si le ha golpeado en su yo, si lo ha golpeado en su narcisismo, si lo ha pues como humillado, dice Kant, es porque operó el imperativo categórico. Y esa referencia usualmente no la citan los kantianos, porque preservan la pureza del imperativo, pero Lacan va a mostrarle su reverso y se desliza automáticamente y dice, Kant es de la opinión de Sade, Ujú. porque para Sade el dolor es la condición del goce. Cuanto mayor dolor haya, más se prueba como que el ritual de iniciación que hace con las jovencitas es verdaderamente, eh, pues es decir, ha obrado, ha surtido efecto, voy a decir así. Pero quería pues traer también eso, porque me parece, a mí me impacta muchísimo esos deslizamientos que produce Lacan para hacer ver una verdad que tal vez ha permanecido oculta en la filosofía por siglos. Y es que el único afecto que Kant admite en el imperativo categórico es el dolor, la humillación, la herida narcisista, etcétera. Bueno, yo creo que eso quería pues como agregar ahí. Entre los temas que yo propuse que pudiéramos retomar acá es el tema de la repetición, al cual hizo alusión también Sebastián, porque aquí puede aparecer Sebastián dice que es el planteamiento de la repetición como automatón, ¿no? Tú dices. Y resulta que, eh, bueno, como estamos un poco discutiendo los cambios que la GAN va haciendo, nosotros nos vamos a encontrar en el seminario 17 otra perspectiva de la repetición justamente en relación a lo real, ¿no? En relación a lo real, De para que la hecho, tengamos en perspectiva, ¿no? Sí. yo ahí decía que esta es la repetición que se encuentra a nivel de automatón de la carta robada, pero Ujú. pues ya en el 11 Lacan hace el cambio a la repetición como algo de etiqueta. No, digamos que no dice específicamente, oiga, no, lo que yo decía antes no tiene que ver porque eso está a nivel del significante, de la insistencia significante, pero sí hay un cambio importante. Ahora, que en el seminario 7 manteniéndonos dentro del seminario 7 sí es pues interesante y tiene todo el sentido que la repetición la traiga precisamente al nivel de significante porque nos está hablando sobre las representaciones y cómo estas se dan alrededor de Das Ding. Entonces se entiende que allí están estas repeticiones a nivel de lo que intenta llegar a Das Ding, pero por el momento parece que esto solo tiene que ver con esas Vorstellungen, Ajá, todo lo tiene que ver con eso. Entonces, mencionar la repetición precisamente en términos de insistencia significante a estas alturas pues tiene todo el sentido. Digamos que, pues, de lo que están hablando, de cómo va a cambiar más adelante, obviamente habrá cosas que se modifiquen. sí, Eh, pues un poco lo que preguntaba Jolie ahorita de Antígona, eh, yo me adelanto, obviamente Antígona es la figura de, de la ética a estas alturas, de la ética del deseo, pero todas estas modificaciones van a generar obviamente más adelante cosas distintas. Lacan tiene una particularidad
y es que pues tu enseñanza viene en forma de seminarios, no son obras estructuradas de manera escrita. Sí. Y Ajá. aún así, cuando son obras estructuradas de manera escrita, pues hay cambios relevantes en el transcurso de. Se ve en Freud. Freud sí escribía, pero él tuvo al menos tres etapas reconocibles en su desarrollo conceptual. Lacan aquí un poco también, pero, pero bueno, sí, con respecto a la repetición, cuando uno lo lee, aquí está simplemente, pues, digamos, no al nivel de automatón, porque Lacan no ha hablado del automatón, sino a nivel simplemente del significante y de las representaciones. Sí. En ese punto, Sebastián, justamente cuando Lacan trae una tesis, y es que es la única manera de acercarse al bien es vía las representaciones. Y no solo eso, en esta lección, él ya viene hablando de eso desde atrás. Uno deduce, él no lo enuncia así, pero uno puede perfectamente deducir a partir de esta lección y de estas tesis una noción de inconsciente como lenguaje, que extrae Lacan increíblemente del proyecto de psicología para neurólogos. Es decir, antes de hablarlo en la interpretación de los sueños o del BITS y de estos otros textos de Freud que son evidentes, que lo extraiga del proyecto de psicología es una cosa muy, muy interesante en Lacan, de lo, como decía Clara, de lo buen lector que es Lacan. En la siguiente lección que tiene del seminario 7, la que sigue a esta, que es sobre las pulsiones, ¿sí? Lacan dice que Freud eh, no dice todo de una vez, sino que él va, viene, se devuelve y avanza, y que él precisamente va a hacer lo mismo. Va a dar unos pasos atrás para poder enunciar lo que va a enunciar, unos pasos atrás en Freud, y le hace una crítica fuertísima a Freud. Bueno, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con Lacan, por lo que tú acabas de decir, porque es que no es una obra acabada, es una obra en construcción. Estos seminarios es una obra en construcción, por eso nos toca dar pasos atrás y pasos adelante para poder circunscribir lo que está tratando de decir él acá. Exactamente lo mismo que él hace con Freud y que lo dice en la lección que sigue. Eso, que es una lección de método. Además, él dice, les voy a tratar de enseñar a ustedes cómo es que se hace con esto. Y nos enseña eso, que hay que ir atrás, ir adelante y devolverse. Sí. Es una obra bien extensa para hacer eso. Es difícil, pero sí. Hasta donde podamos. Estaba pensando también que con eso el inconsciente estructurado como lenguaje, aquí Lacan, es que tengo mezclada la idea, pero Lacan habla del lenguaje tanto estructura como función, Ujú. que el inconsciente, que una cosa funciona a nivel de preconsciente, que tiene que ver las Vorvorstellungen, que son las representaciones de palabra. O sea, él dice, sí, a nivel de inconsciente funciona precisamente como representaciones, pero ya cuando llega, ya como llega, pues como palabra, ¿no? O sea, lo que duele, pues se dice ouch. Pero que una cosa es el lenguaje. Yo honestamente no es la primera vez que me enfrento a este seminario, pero es la primera vez que noto la diferenciación que hace Ajá, Lacan sí, entre el lenguaje como función y el lenguaje como estructura. Porque una cosa ujú, es tratarlo a nivel, digamos, preconsciente, como él lo viene tratando en, sí, en las clases anteriores, y otra cosa es decir, no, vean que aquí ya hay una estructuración del inconsciente como exactamente, lenguaje. O sea, esto es una exactamente. estructura, no es que el inconsciente sea lenguaje, sino que tiene una estructura de lenguaje, pero el lenguaje obviamente como función funciona es a otro nivel. Y eso me pareció curioso, porque en efecto sí es un seminario tempranero. Uno está muy acostumbrado precisamente al 16 y al 17 como momentos de ruptura en Lacan, pero aquí ya está una gran pregunta que siempre surge, que siempre he tenido es dónde está Dasdin, o cómo se relaciona Dasdin con el objeto A. Creo que en algún momento Lacan dice que el objeto A es lo que resuena en Nasdin, pero es una cuestión Aquí cómo se mismo, en estructura este esto más momento. adelante. Mm. Lo cual implica, Sebastián, que cojamos con pincitas qué noción de objeto atrae en este seminario, que no es la misma del 10. Ujú.
Bueno, ¿quién más quiere participar? Decir qué les llamó la atención de la lección, con qué no están de acuerdo de lo que hemos dicho, hacer una pregunta. ¿Quién se atreve? Bueno, veo que no hay nadie más que levante la mano. Entonces, nos vemos la próxima vez. Esteban va a pedir la palabra, que puso la cámara. ¿Sí? Y Bueno, eso Esteban, parece. tiene la palabra. Sí, tiene la palabra. Eh, ya puedes hablar, no tienes el micrófono cerrado. Pero no suena. No tienes el micrófono cerrado, Esteban. Debes tener un problema con el sonido. Sí, es que tengo muchos Ya, problemas. Sí, Ya. ahora sí. bueno, les agradezco mucho esta clase, esta conversación. Me parece muy estimulante, muy importante, además, que nos hagamos este tipo de reflexiones. Solo quería comentar este punto de que Lacan sacara precisamente del proyecto de psicología para neurólogos esta lectura que hace, ¿no? O sea, es una lectura muy profunda que buscó en ese texto neurológico, psicológico de Freud, precisamente esta cuestión, ¿no? Me dejó pensando en esa cosa que solía decir Lacan, de que él no buscaba, sino que encontraba. ¿Sí? Y bueno, me llama mucho la atención precisamente porque bueno, estamos también trabajando con esos textos pre-psicoanalíticos, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario sobre eso. Al principio del Foro de Bogotá, yo sostuve una mesa de lectura del proyecto y fue un trabajo durísimo porque el proyecto, o sea, yo cuando leo a Lacan, no, a veces digo como, claro, está ahí, pero cuando uno lee el proyecto es como, pero ¿dónde está? Sí, es un trabajo de lectura realmente complejo porque es un texto muy técnico, voy a decirlo, se requiere igual, o sea, uno puede leer este seminario y estas clases y leer el proyecto y que el sistema no sé qué, que el sistema no sé qué, el proceso primario, pero es muy difícil de armar, es muy difícil de armar y precisamente sacar de ahí lo del lenguaje, son como pequeñas huellas o pequeñas palabras que coge Lacan, o sea, solo el hecho de, aquí dice ding, entonces, ¿qué es ding? ¿Cuál es su diferencia con sage? Sí, es una lectura muy fina realmente. Eh, Porque además el proyecto es un texto pre-psicoanalítico, pero que se publica mucho tiempo después, es póstumo, si mal no estoy, ¿no? Ajá. Entonces también tiene una ubicación temporal curiosa, cronológica más bien, de cuando se escribe y de cuando se puede leer en público. Sebastián, por eso es que es importante este trabajo que estamos haciendo, porque tú en lo que dices estás comparando la dificultad del proyecto con la dificultad del seminario 7 y no te puedo quitar la razón. Por eso es un trabajo conjunto, que todos leamos la lección y vengamos y opinemos y digamos, no entendimos esto, cómo entendieron ustedes aquello. Esa es la importancia de esta apuesta que hemos hecho, ¿cierto? Poder como colaborarnos entre todos para descifrar un texto difícil. Tú haces un gran esfuerzo trayendo un texto, ahora el esfuerzo que debemos hacer el resto es el comentario, de tu comentario, ¿cierto? O de lo que vimos en la lección.
lo cual implica pues una lectura permanente de cada lección antes de esto. Pero la importancia de este seminario, la apuesta que hacemos, o este seminario no, de esta práctica, de este comentario de texto, es poder descifrar un texto difícil de Lacan. Tienes toda la razón, tan difícil como el proyecto. Ujú. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. Sebastián, te agradezco muchísimo tu trabajo. Evidentemente tienes una formación filosófica porque te moviste muy bien con el asunto de Kant. Muchas gracias porque nos complementas a los que no tenemos esos conocimientos. Adelanta la inquietud sobre Antígona. Interesante. Ujú. Nos quedamos con esa Ve, pregunta para esa. Beatriz, ahí Sí. para terminar algo que me parece, me hicieron pensar tú y Sebastián, y es que curiosamente ni el proyecto, algo tienen en común el proyecto de psicología freudiano y el seminario 7 de Lacan, y es que ninguno de los dos quiso publicar esa obra. Ajá, Freud exactamente. no, Freud no quiso publicar el proyecto, se Ujú. publicó póstumo y Lacan explícitamente se negó a publicar el seminario 7. Interesante ¿por qué? Qué Eso razón tienen en común. tendrías. Ajá. Bueno, muchas El seminario gracias. 7 no sabía. ¿Cómo? Sí, él lo dice, que él no quería que se publicara. ¿Dónde dice Clara Lacan eso? Que él En no la quería que se primera publicara. lección del seminario 20, o sea, 13 años Ah, sí, en el después. 20. Empieza en la primera lección del seminario 20 explicando por qué no quiso publicar el seminario 7, que efectivamente se publicó por primera vez como 6 o 7 años después de la muerte de Lacan. Y el proyecto también se publica póstumo a la muerte de Freud. Justamente el seminario 20, donde Lacan introduce, o no introduce nada, yo lo había introducido antes, pero donde hacen los desarrollos sobre la lengua. Interesante Ujú, pensar si sería ujú. que él Y el intuía que goce. algo estaba ahí Ujú, en ujú, ciernes, pues, sin desarrollar. Pero bueno, esas cosas ujú. son supuestos, ¿no? Elucubración. Sí, exactamente, como dice él en ese Bueno, seminario. Bueno, les bueno. agradecemos mucho, muy Gracias. especialmente Muchas a ti, gracias a todos. Sebastián, a todos los de los foros que se unieron, a los que no son de los foros, pero que están acá. Nos vemos con la siguiente lección. No sé a quién le toca esa, no tengo ese dato, si alguien lo tiene, la de las pulsiones, que abre el Corresponde a Guillermo Sarmiento. Ah, muy bien. Es muy interesante porque es la primera lección de la segunda parte que es sobre la sublimación. Ujú. Ujú, Entonces, ujú, es muy, muy interesante para que lo leamos y estemos acá presentes para escuchar a Guillermo. Bueno, muchas ok. gracias. Que Buenas estén Gracias, muy noches, buenas bien. noches. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao.